A mí lo que me ha permitido la World Jurist Association es también reconectarme con los motivos, los valores que hace 20 y tantos años me llevaron a estudiar Derecho, ¿no? Todo lo que implica el derecho de defensa, la contradicción en un procedimiento, la posibilidad que tiene un ciudadano de defenderse frente a los poderosos, frente a los abusos de poder, ¿no? Todas estas cuestiones que cuando eres más joven las tienes más presentes, cuando vas desarrollando tu carrera profesional siempre las tienes presentes, pero a veces no piensas tanto en ellos, no te acuerdas muy bien por qué te has hecho abogado, porque realmente la vorágine del día a día de atender a los clientes pues hace que pierdas esa perspectiva, ¿no? Y una organización como la World Jurist Association, a mí personalmente, pues me ha permitido reconectar y reencontrarme con ese joven un poco más idealista que entendía que la abogacía es un derecho fundamental, ¿no? Que está reconocido en todas las constituciones, y que es un avance de la civilización tremendo, sobre todo a partir de la Ilustración, cuando con la obra, por ejemplo, de Beccaria, en el que realmente establece que la importancia de que una persona pueda ser defendida, y superamos siglos de tradición de un procedimiento inquisitorial en el que tú tenías que acreditar que eras inocente, y algo tan revolucionario como es la presunción de inocencia y que puedas estar asistido por un letrado. Entonces, yo considero lo mismo, Diego. Es impresionante cómo la World Jurist Association nos reconecta con estos valores, y a veces nos hace ver que estos valores no dejan de estar presentes en nuestra actividad diaria, ¿no? Lo que nos da es otra dimensión, una dimensión mundial. Nos permite además intercambiar con colegas, con magistrados de distintos puntos del mundo, bueno, como ha sido hace poco en Barranquilla, como seguramente lo será pronto en Nueva York. Pero bueno, precisamente creo que la abogacía es eso, ¿no? A veces se habla en abstracto de los derechos humanos, se habla en abstracto, bueno, me gustaría, digamos, inscribirme en un congreso de derechos humanos. Por supuesto que son actividades loables, ¿no? Lo que yo creo que termina siendo la World Jurist, por lo menos en la experiencia que nos une desde 2019, tiene que ver con esto, ¿no? Con llevar a la práctica, con llevar a la realidad, y yo creo que nosotros como abogados, así como en el caso, en el día a día, en el ejercicio de una defensa o en el ejercicio de una querella, buscamos realmente un resultado. Me parece que World Jurist Association, bajo el comando de Javier Cremades, en esta nueva etapa, donde tú, Diego, cumples un rol preponderante también en la organización, creo que quizás ha devuelto también la esencia, ¿no? de esta organización, que uno ha podido ver a lo largo del tiempo, que ha desempeñado este rol histórico, y que quizás con el transcurrir de las décadas los abogados en general hemos ido perdiendo perspectiva, o la propia sociedad no nos ha visto en ese rol tan importante, o en esa ayuda tan importante que podemos cooperar en materia de derechos humanos. Yo veo que, y quizás con algunas distinciones en nuestros países, ¿no? Venimos de una situación de emergencia, de una situación sanitaria que ha afectado al mundo. Particularmente en España, los abogados han sido considerados esenciales, como creo que corresponde, y bueno, con los resguardos del caso han podido seguir ocupándose de salvar personas, de salvar derechos. En Argentina esto no ocurrió, los abogados no fueron considerados esenciales, y bueno, prácticamente esto puso en riesgo el propio Estado de Derecho, ¿no? Yo lo noté muchísimo cuando casi un poco en la pospandemia, que quizás nunca termina de serlo del todo, pudimos reunirnos en Barranquilla y ver ese evento impresionante, donde abogados de todos los calibres, de todos los países, prácticamente titulares de las magistraturas más altas a lo largo del mundo, bueno, el rey Felipe VI, bueno, creo que si algo nos puso en contacto y de manifiesto con la importancia de la abogacía, allí a donde vas,
allí a donde recibes a un cliente, allí donde llegas a un país, hay un derecho vulnerado, hay un sistema democrático que puede estar vulnerado o en riesgo, y lo importante entonces de que asumamos con esa actitud la profesión, y creo que World Juris nos está dando esta oportunidad tremenda, ¿no? que a la vez coincido que nos hace repensar nuestra actividad diaria, ¿no? Totalmente, Juan Pablo. Luego, realmente, como dicen los anglosajones, el theme o el claim o el lema de la World Juris Association, como ya la elaboraron pues, sus fundadores, el Chief Justice del Supreme Court, Earl Warren, y que fuera presidente de la American Bar Association, Charles Ryan, muy inspirados por el propio Sir Winston Churchill y por su famoso discurso de Missouri del 46, que es la primera vez que se habla del telón de acero. Realmente la concepción del imperio de la ley, que es algo que estudiamos mucho, y del Estado de Derecho, que hablamos continuamente de él, pero realmente entender en su profundidad este concepto no es tan sencillo, ¿no? Nos podíamos remontar, yo me remontaría, podíamos remontar muchos siglos, pero a Grecia y a Roma, que son un poco, particularmente los romanos, donde se crea el derecho, desde donde se inspira posteriormente la Ilustración en las construcciones jurídicas que nos rigen ahora, ¿no? Pero el Estado de Derecho, el imperio de la ley, tiene muchas definiciones, pero una de ellas podría ser perfectamente es justo lo contrario a la arbitrariedad, justo lo contrario a las dictaduras, justo lo contrario a los abusos de poder, y una concepción en la que toda la estructura jurídica tiene por objeto proteger al ciudadano. Entonces, realmente es un concepto revolucionario, porque frente al mando del más fuerte contraponemos la fuerza del derecho. Entonces, a mí me parece muy normal, desafortunadamente, pero siempre va a estar algo como el Estado de Derecho, va a estar siempre bajo asedio, siempre bajo ataque, porque hay muchos intereses en el que la respuesta a los problemas no sea la ley, no sea el derecho, sino sea la fuerza. Lo vemos continuamente, ¿no? Entonces, esta organización nos permite reunir a los grandes juristas del mundo, presidentes de tribunales constitucionales, presidentes de cortes penales internacionales, presidentes de las cortes africanas de derechos humanos, grandes juristas de las mejores universidades, fiscales generales, en fin, de todos los continentes, reflexionar sobre, como te decía antes, en mi humilde opinión, algo tan potente y algo tan revolucionario como es que realmente quien gobierna la vida en sociedad son las leyes y no es la fuerza. Yo creo que es muy impactante, Diego, que en tu caso personal, ¿no? Más allá del vínculo que nos une, siendo, digamos, un socio de una firma tan importante en España, y el propio Javier Cremades siendo presidente de un despacho legal, que cuando se habla de grandes firmas, generalmente lo que parece lo noticiable es la facturación, ¿no? De las grandes firmas europeas, en fin, que un poco la creu del derecho, ¿no? Y que realmente desde aquí se dedique con tanto empeño a esto que tú dices, a esto de unir a los juristas del mundo, de intercambiar, y esta permanente preocupación por hacer de los derechos humanos una premisa básica de actuación. Yo creo que particularmente creo que nos hace mejores, ¿no? Que nos hace mejores luego en nuestra actividad diaria, ¿no? Cuando bajamos a responder a nuestro cliente, a enfrentar a nuestro cliente, a enfrentar a un tribunal y decir, bueno, es como un permanente volver a aprender, volver a intercambiar, y esta cosa, ¿no? Que a veces toca participar en estos congresos desde un lugar de panelista, desde un lugar y uno nunca deja de aprender. Uno puede estar liderando una organización, puede estar presidiendo una mesa de debate, pero bueno, esta multiplicidad de debates, digamos, en todos los idiomas, con todas las razas, y ver que en definitiva los problemas humanos son bastante parecidos en cada región, que los conflictos jurídicos son bastante parecidos, y bueno, y esto que nos une y nos redobla en el compromiso, ¿no? Así que
La verdad que creo que todo este trabajo de estos días, ya con vistas al próximo congreso en Nueva York, es difícil pensar en redoblar la apuesta, ¿no? Porque nos ha tocado participar ya en 2019 en España, en Madrid, que ha sido una convocatoria impresionante. Hace muy poquito en Barranquilla, Colombia, que costaba pensar tamaña convocatoria presencial con varios jefes de Estado en un contexto de apenas post-pandemia como muy cuidada, y ahora redoblar el desafío nada menos que en Nueva York, en la ciudad y en el país donde, bueno, varios de los grandes despachos del mundo, donde uno ha visto hasta en las películas, ¿no? En los films sobre la abogacía, bueno, que todo este grupo va a estar presente y bueno, y este empeño también de World Juris Association de sumar a todas las regiones, de entender que seremos más completos y tendremos más herramientas y más conocimiento cuanto más podamos interactuar y a la vez interesarnos, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, estamos en Colombia y no llegamos con una intención de intervenir un país ni de ser imprudentes en una opinión, pero sí en conocer con todo respeto las carencias, las cuestiones a ser mejoradas, vernos también en espejo con nuestros países, ¿no? Digamos, cómo funcionan las instituciones, de modo tal que creo que quizás no lo teníamos visto así, pero creo que es una auténtica organización de derechos humanos donde remarca el rol de la abogacía, creo que quizás en su punto más alto, ¿no? No, estás sacando muchos temas muy interesantes. Nueva York, particularmente Manhattan, yo creo que no hay discusión de que es el centro realmente de los grandes despachos, la capital mundial de los grandes despachos de abogados, ¿no? Y es un reto extraordinario. Pero también es la sede de Naciones Unidas, que es de hecho donde vamos a celebrar el próximo World Law Congress, y aprovecho que te reserves el día 20 y 21 de julio, Juan Pablo. Tú eres uno de los panelistas estrella, ya lo fuiste en Colombia, o sea que nos vemos ahí en Nueva York y en Naciones Unidas. Entonces, tiene mucha simbología, ¿no? La World Juris Association tiene uno de los inspiradores es Churchill. Entonces, Churchill representa muchas cosas, ¿no? A lo largo es una figura histórica del siglo pasado, pero representa sobre todo, a mi opinión, la lucha contra dos tiranías. Una fue la del comunismo y otra fue la del nazismo. Termina la Segunda Guerra Mundial y Winston Churchill en Missouri ya define claramente cómo hay un nuevo mundo en el que, aunque fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial realmente se ve que hay dos visiones antropológicas del mundo, del ser humano y de la convivencia en sociedad, ¿no? Y fruto de la Segunda Guerra Mundial nace la institución que hasta la fecha, con todos sus déficits, que es obvio que hay muchas cosas que mejorar, pero realmente es una institución que se mantiene y que ha hecho mucho por la paz, ¿no? Que es Naciones Unidas. Hubo, como bien sabes, un proyecto anterior a la Segunda Guerra Mundial que desafortunadamente no fue capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial, pero ahora es lo que nos queda. Y además es donde está representada todas las grandes potencias mundiales, ¿no? En otras instituciones, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, desafortunadamente Estados Unidos, Rusia o China no han suscrito el Tratado de Roma para esa gran construcción que desde la World Juris Association también, por supuesto, promovemos, que es el que haya una jurisdicción universal para los delitos contra la humanidad, ¿no? Y es muy importante también Naciones Unidas porque la World Juris Association es una NGO, es una ONG con sede en Washington y tiene un estatus especial consultivo en Naciones Unidas. Es un vínculo histórico que ya aquellos que nos precedieron en generaciones anteriores se ocuparon, ¿no? Entonces, en este 6º aniversario, desde el primer World Law Congress en Atenas en 1963, de alguna forma esta organización vuelve a su casa, vuelve a su origen, vuelve a Estados Unidos. Las dos personas que me he referido antes, Charles Ryan, que era el presidente de la American Bar Association, por cierto, el más joven de su historia,
y el presidente del Tribunal Supremo, el Warren, de Estados Unidos también, que probablemente uno de los más importantes, si no el más importante. Sus sentencias son muy conocidas, ¿no? Particularmente la que acabó con la segregación racial, interpretando que la Constitución norteamericana prohibía la segregación racial. Fue en el año, si no recuerdo mal, 57, 58. Entonces, de alguna forma, vuelve esa organización a su casa madre, que es Estados Unidos y Naciones Unidas, por lo que es un congreso. Todos son muy importantes, todos los congresos bianuales, pero particularmente este. Hay una cosa que me gustaría comentar contigo, Juan Pablo, porque creo que te has referido antes a la facturación, a la World Juris, cómo compaginar eso dentro de la abogacía, ¿no? Y realmente en este despacho, en Cremades Calvo Sotelo, y eso la verdad es que es liderado por Javier Cremades, hemos dedicado mucho tiempo a algo que hacen muchas compañías, que es pensar cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión. Entonces nosotros tenemos un propósito en la firma, una misión, que es acompañar, proteger, ayudar, servir a través del derecho a personas, instituciones, colectivos, para conseguir un mundo más seguro y más justo. Entonces, ese propósito nos sirve para muchas cosas, ¿no? Primero, para servir mejor a nuestros clientes y ayudarles, y luego para pensar si a través de nuestra vinculación con la World Juris Association estamos cumpliendo ese propósito. Entonces, está totalmente alineado. Quiero decirte, la facturación es muy importante, porque nos tenemos que ganar también la vida como abogados, pero conseguir un medio de vida que te permita ganarte la vida, unido a un propósito, la verdad es que para mí es la cuadratura del círculo, ¿no? Entonces, creo que mi trabajo y el trabajo de esta firma y de Javier Cremades y tu trabajo y el de todas otras personas en todos los continentes del mundo, juristas, jueces, catedráticos, abogados, fiscales, está todo vinculado. Si defines ese propósito como en el que en esta firma creemos, pues realmente no hay una contraposición, al contrario, como tú muy bien has dicho, cumpliendo con este propósito ayudamos a que haya una sociedad mejor, y ayudamos en el fondo a ser mejores abogados, mejores profesionales, mejores personas, porque es importante que el abogado también tenga esa visión humanista a la que te he referido antes, y por tanto a servir, ayudar y acompañar mejor a nuestros clientes. Entonces, esa es un poco la visión de alguna forma, por qué entendemos que se retroalimenta la World Juris Association con nuestra profesión como abogados. Sí, yo creo que es impresionante cómo ese espíritu de este despacho se ha trasladado de algún modo y ha refrescado ese origen de la World Juris Association en estos valores, ¿no? Y es emblemático, sí, que efectivamente que este congreso pueda desarrollarse en el seno de Naciones Unidas en Nueva York. Creo que es el ámbito que conecta en forma directa con estos valores y con estas expresiones que acompañan nuestro desempeño profesional. Y digo que a veces rememoramos episodios históricos, como algunos los hacías ahora, pero también veo que por estas horas quizás nos reunimos juristas de todo el mundo y estamos viendo cómo, por ejemplo, podríamos cooperar en la paz en Ucrania. Por ejemplo, parece, digamos, supuestamente ajeno, digamos, a nuestra labor diaria, pero digamos, creo que por el contrario es asumir, digamos, en su real dimensión nuestro rol, y trasladado a una organización de este calibre, con sede en Washington y con participantes y miembros en todo el mundo, es decir, bueno, nada, con el absoluto respeto, como organización consultiva de Naciones Unidas y dentro del alcance de nuestras facultades, estamos también para ayudar, estamos también para cooperar o para no hacernos los distraídos allí donde se presente un conflicto, ¿no? Así que creo que realmente esto ha llevado a una dimensión que ha reencontrado ese origen y que es cierto que tiene mucho que ver con el espíritu de este despacho, digo, que es el que uno siente a diario. Así que nos espera este enorme desafío, se nos vienen días y meses intensos para llegar a Nueva York, donde creo que será un hito histórico este próximo congreso, ¿no? Pues con la ayuda de todos, con la tuya y con la de muchas otras personas, seguro que así será.
Y lo que has dicho, por ejemplo, de la invasión de Ucrania es muy interesante, Juan Pablo, a mí me lo parece. Y porque realmente en el mundo en el que vivimos, como abogados, incluso como empresarios o como trabajadores, o cada uno en su labor diario, tampoco podemos vivir al margen de la sociedad. Es decir, las compañías de hoy en día que quieren participar en la discusión pública, que quieren de alguna forma estar alineadas con las sociedades en las que conviven, cuando hay una lesión tan grave de derechos humanos como lo que estamos viviendo en este momento, te tienes que pronunciar, ¿no? La World Jurist Association se ha pronunciado y ha sido muy contundente en relación con lo que es una invasión y lo que son claramente lesiones de derechos humanos, como ya se está investigando por la Corte Penal Internacional. Por tanto, creo que es nuestra obligación también pronunciarnos y tomar partido, ¿no? Y decirlo públicamente, aunque eso pueda tener un coste, porque todo al final tiene un coste cuando te pronuncias contra las injusticias, por lo menos contra lo que a nuestro modo de ver es claramente una injusticia, y hay que asumir el coste que eso tiene con deportividad y asumiendo pero mantenerte intentar ponerte de perfil ante las injusticias, al final tiene un coste mucho más alto que el que puede tener el que en algún momento te pronuncies de una determinada manera y pueda molestar, ¿no? a determinadas personas. Y sí que me gustaría volver un poco a uno de los lemas de la World Jurist Association, que es Peace Through Law, la paz a través del derecho. Entonces, por eso es uno de los temas principales del World Law Congress de Nueva York del próximo año. Y creemos, dentro de la humildad que tenemos como organización, pero que el derecho nos da las herramientas también para evitar una guerra como la que se está produciendo ahora mismo en Ucrania, y evitar que se pueda escalar en un futuro, que esperemos que no sea así, pero que nadie sabe muy bien qué puede pasar, ¿no? Entonces va a haber varios premios Nobel de la paz. Vamos a tener una mesa sobre eso, vamos a tener también varias mesas de jóvenes juristas que también comparten esa visión de que al final, ¿no?, volviendo un poco a los orígenes de qué es el Estado de Derecho, pues sí, en el fondo es una herramienta que nos damos las sociedades para evitar resolver los conflictos a garrotazos, ¿no? Entonces, con toda humildad, pero también con valentía, queremos promover también que esa idea, ¿no?, que se la demos a nuestros predecesores, ¿no?, que es la paz se puede conseguir a través. Es la única alternativa a la fuerza y, por tanto, si se quiere alcanzar la paz, el derecho es la herramienta que tenemos. Fíjate la importancia de lo que mencionaste casi al pasar, de también esta idea de World Jurist Association de promover en los jóvenes abogados, ¿no?, este espíritu, y darles un espacio muy importante en el marco de este congreso que nos une, ¿no? Yo creo que la abogacía, a veces para quienes ya vamos juntando varios años en esto, en mi caso más de 30, a veces vemos que también es una profesión que se ha ido masificando. Quizás muchas décadas atrás todos conocemos, bueno, el abogado de cada sitio, bueno, hoy, además de las grandes firmas y los abogados particulares y demás, bueno, por ejemplo en Argentina, por supuesto, se ha masificado, hay centenares de miles de abogados, y creo que no siempre estos valores, digamos, se enseñan o se viven en la calle, y también está corrida a veces meramente por la facturación. Entonces creo que este equilibrio que nos hace más humanos y que nos devuelve a la esencia de nuestra profesión es interesantísimo, que a la par de convocar a jefes de Estado, a jefes de organizaciones de derechos humanos, a jefes de gobierno, que haya un espacio tan importante en World Jurist Association para que los jóvenes no solo se expresen, sino que puedan convivir con ese ambiente que devuelve la esencia de lo que debe ser nuestra profesión, ¿no? Que creo totalmente en lo que estás afirmando, ¿no? La World Jurist intentamos, y yo espero que consigamos, no es un grupo elitista de grandes académicos, de grandes sabios, que de alguna forma va señalando con el dedo a aquellos países, a aquellas sociedades que no hacen bien, no hacen
no cumplen bien con lo que podríamos definir un Estado de Derecho teórico, ¿no? No estamos aquí para decir a la gente lo mal que hace las cosas. Al contrario, estamos para promover unos valores y unos ideales. Entonces, si de alguna forma no impregnamos al conjunto de la sociedad con esta idea, que yo he definido antes como revolucionaria, y me reafirmo que es el Estado de Derecho y el imperio de la ley, pues no estaremos cumpliendo realmente con la misión, con el propósito de la World Judicial Association, que también es una finalidad educativa. Y como muy bien tú apuntabas, yo creo, y yo mismo me analizo a lo largo de mi vida, y creo que no somos conscientes de lo importante que es el Estado de Derecho. Por ejemplo, cuando hay estados fallidos, podría ser un ejemplo Venezuela, por ejemplo, cuando realmente el Estado de Derecho desaparece. Podemos ahí preguntar, en Madrid hay muchísimos venezolanos, yo hablo mucho con ellos, y te van contando cómo poco a poco sus instituciones se fueron deteriorando, se fueron erosionando, a veces no de forma brusca, no a través de lo que tradicionalmente hablamos de un golpe de Estado, un batallón del ejército que toma el poder, sino como poquito a poco el ciudadano, y ya la fiscalía es menos independiente, y ya los jueces los designa directamente el poder ejecutivo, y ya los abogados, la independencia de los abogados está en entredicho, y ya a un juez que es incómodo para el poder lo mueven, le obligan a retirarse, en fin. Entonces, de alguna forma damos por garantizado algunas cuestiones que vemos como normales, pero tal vez lo anormal en la historia del ser humano es precisamente la existencia de unas instituciones que promuevan y defiendan el Estado de Derecho. Entonces, no somos únicamente un lugar de encuentro para las élites y que luego no tenga ningún efecto práctico, ¿no? Queremos que formar también a los futuros abogados, los que serán al final jueces, periodistas, líderes sociales, y que sean conscientes de la importancia de preservar esta gran construcción de la civilización y la humanidad, que es la sujeción del poder a la ley. Fíjate lo importante lo que decís, esto de incluir a juristas o a magistrados que quizás en sus países están viviendo situaciones de alta tensión por un deterioro de las instituciones y demás, poder integrarlos, no solo para recibir, en el caso que corresponda, un apoyo explícito, sino también como para ver que este universo es más grande que el de cada propia nación, máxime cuando atraviesa esas situaciones límites que hemos visto en distintos países donde hay juristas o magistrados o fiscales terminan o hasta privados de su libertad o hasta en situaciones gravísimas a partir del deterioro institucional que como bien lo marcás, creo que nuestro trabajo es acompañar la vigencia del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas a lo largo del mundo. Y bueno, creo que ese es en parte nuestro aporte y lo vamos viendo a cada palabra que se desmenuza, ¿no? La incorporación de cada, uno diría, hasta no como cuando se habla de minorías, pero estamos hablando no dejan de ser grupos vulnerables, ¿no? Quienes provienen de naciones donde prácticamente ya no pueden desarrollar su profesión con libertad, donde no hay instituciones que garanticen su desempeño, donde hay riesgos incluso de vida, y esto también que mencionabas, lo de la incorporación de las mesas de jóvenes, sumado a que, bueno, prácticamente la totalidad de la élite, dicho en el buen sentido, no en un sentido, digamos, de superioridad, pero sí es cierto que casi todos los grandes juristas del mundo, de un modo u otro, se han acercado a esta convocatoria y participan con entusiasmo y con dedicación, tanto en las actividades preparatorias como a la hora del Congreso, así que particularmente tengo mucho entusiasmo por lo de Nueva York. Y yo creo que lo importante de esto, y cuando ya estamos viendo que quizás, ¿qué viene más importante que eso? Quizás uno diría, ya no hay nada más. Creo que lo interesante es lo de recrear los desafíos, ¿no? Entonces creo que 2019 fue un enorme primer desafío, 2021 fue un segundo enorme desafío, ahora vamos por uno que parece el más grande, pero creo que es bueno que como personas y como abogados conservemos ese espíritu, no sé si deportivo, que vos también lo mencionabas,
pero que siempre puede haber más y mejores propósitos, que siempre hay problemas, que siempre hay dificultades, que siempre hay cuestiones a ser abordadas, y los abogados podemos ayudar a que las cosas sean un poco mejor, a dar alivio allí donde hay dolor, a dar soluciones allí donde hay conflictos legales y a dar una mirada universal, es decir, aquí estamos para auxiliar a quien la está pasando mal, ¿no? Y bueno, creo que de parte de todo eso se trata World Juris Association. Pues Juan Pablo, en efecto, así es. Yo quería también aprovechar para agradecerte a ti personalmente por todo el apoyo que siempre recibimos en la World Juris Association, y que como nuestro representante en Argentina, pues nos honrarás mucho con tu involucración, con tu trabajo, con tu dedicación a esta, entendemos que noble tarea, que a veces supera a los estados, porque realmente lo que estamos también de cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de unos derechos supranacionales, ¿no? Derechos inherentes a la dignidad humana y por tanto por encima incluso de los estados. Ahí está la Corte Penal Internacional o toda la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En fin, pues entendemos que es un noble propósito y esperamos humildemente, pero que sí que sea dejar una huella y ayudar a que el mundo pues sea un lugar mejor, en el que haya más libertad y más justicia. Y ese es un poco nuestro propósito, con tu ayuda y con la ayuda de muchas otras personas.